¿Pensabas que lo habías visto todo en los 10 mandamientos de 1956? Estás completamente equivocado. Descubre las escenas censuradas, cortadas y eliminadas que Cecil B. DeMille ocultó para siempre de esta épica bíblica. La orgía del becerro de oro. 3 semanas de filmación censurada. Comencemos con la escena más polémica y censurada de toda la producción. Mientras Moisés permanece en la montaña recibiendo los mandamientos divinos durante 40 días y 40 noches, el pueblo hebreo cae en la tentación y construye un becerro de oro para adorarlo. Lo que siguió fue una celebración desenfrenada que DeMille filmó durante 3 semanas completas, 3 semanas enteras de rodaje para una sola secuencia. El desafío era monumental. ¿Cómo representar una orgía bíblica convincente manteniendo el contenido apropiado para audiencias familiares? DeMille necesitaba capturar la degeneración moral del pueblo sin cruzar líneas que los censores jamás permitirían. La solución fue filmar extensamente pero con ángulos cuidadosamente calculados. Charlton Heston recordaba esta filmación como una de las más agotadoras de toda la producción. El calor, la repetición constante, el caos controlado de cientos de extras bailando y celebrando sin parar. La situación se volvió tan tediosa y extenuante que Heston escuchó a una extra femenina quejarse abiertamente. ¿Con quién tengo que acostarme para salir de esta película? El resultado final que llegó a las pantallas fue apenas una fracción del material filmado. DeMille había capturado mucho más de lo que finalmente se vio en cines. Escenas enteras fueron eliminadas para satisfacer a los censores y mantener la clasificación apropiada para todos los públicos. El metraje completo de esas 3 semanas de rodaje permanece guardado en las bóvedas de Paramount Pictures, nunca mostrado al público general. La ironía es brutal. El castigo divino que sigue en la película cuando la tierra se abre y traga a los pecadores parece desproporcionadamente severo comparado con lo que finalmente se muestra en pantalla. Pero si hubieras visto el material completo original, entenderías por qué la ira de Dios fue tan terrible. El desastre de las ranas, la plaga que provocó carcajadas. Ahora llegamos a la escena eliminada más infame, costosa y vergonzosa de toda la producción. Esta es la historia que todos los cinéfilos conocen pero pocos han visto. La plaga de las ranas que jamás llegó a las pantallas. Esta secuencia representaba la segunda de las 10 plagas divinas enviadas por Dios para quebrar la obstinada voluntad del faraón. Basándose en el pasaje del libro del Éxodo capítulo 8 versículo 6, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. La producción gastó una fortuna preparando esta escena bíblica. Cientos de ranas auténticas fueron cuidadosamente adquiridas, transportadas al set en condiciones especiales y manejadas por entrenadores especializados. Se construyeron canales elaborados y rutas diseñadas específicamente para dirigir a los anfibios a través del majestuoso palacio del faraón. El departamento de arte creó pantanos artificiales cubiertos de juncos donde se filmaron tomas de masas de ranas acumulándose. Los actores egipcios pasaron días completos ensayando sus reacciones de horror y disgusto ante la invasión sobrenatural. Las mujeres del palacio practicaban gritos de terror mientras corrían despavoridas. Los soldados simulaban intentos desesperados de detener la marea interminable de anfibios saltarines. La escena fue filmada en su totalidad. Existen fotografías del set, dibujos conceptuales del artista John Henson, notas de producción detalladas. Todo el material quedó registrado profesionalmente en película de 35 milímetros. Entonces llegó el momento de la verdad, las proyecciones de prueba. El desastre fue inmediato y total. Cuando la secuencia completa se proyectó ante audiencias de prueba cuidadosamente seleccionadas, ocurrió exactamente lo opuesto a lo planeado. En lugar de sentir el terror sagrado ante el poder divino manifestándose, el público estalló en carcajadas incontrolables. Las ranas saltando caóticamente por el palacio mientras los actores intentaban mantener expresiones dramáticas resultaron involuntariamente hilarantes.
hilarantes. Las mujeres egipcias corriendo y gritando mientras pequeños anfibios brincaban tras ellas parecían una comedia slapstick, no una manifestación del juicio divino. Los espectadores no podían tomarlo en serio. Para un perfeccionista obsesivo como DeMille, esto fue absolutamente inaceptable e imperdonable. El director había creado una película solemne, reverente, épica. No podía permitir que un solo momento de comedia accidental destruyera completamente el tono sagrado que había construido meticulosamente durante toda la narrativa. La decisión fue brutal pero inmediata. La escena completa fue eliminada de la versión final. Meses de trabajo, decenas de miles de dólares invertidos, semanas de planificación detallada simplemente desaparecieron, cortadas, eliminadas, enterradas. Pero aquí viene lo fascinante. En el controvertido reestreno de 1966, una década después del estreno original, fragmentos misteriosos de esta escena prohibida resucitaron parcialmente. Alguien en Paramount decidió intentar rescatar algo del material perdido. Utilizaron fotografías fijas tomadas durante el rodaje original, incorporaron la música orquestal dramática de Elmer Bernstein compuesta específicamente para esa secuencia y agregaron algunos breves segundos salvados del metraje cinematográfico original para reconstruir parcialmente la escena dentro de su contexto narrativo apropiado. Fue un intento desesperado de justificar todo ese trabajo perdido, de darle algún propósito al material eliminado. Durante ese breve periodo, audiencias selectas pudieron finalmente presenciar fragmentos de la infame plaga de las ranas. Sin embargo, en lanzamientos posteriores en formato casero, primero en VHS, luego en DVD y finalmente en Blu-ray, la escena desapareció completamente nuevamente. Las decisiones editoriales modernas sobre ritmo narrativo apropiado condenaron la secuencia al olvido permanente. Hoy en día, la plaga de ranas se ha convertido en una leyenda cinematográfica, un misterio perdido que pocos espectadores modernos conocen. El metraje completo original permanece guardado en alguna bóveda de archivo de Paramount Pictures, probablemente deteriorándose lentamente, jamás destinado a ser visto por el público general. El bebé Moisés, escenas extendidas, perdidas para siempre. La secuencia donde Moisés bebé es colocado en una canasta de mimbre y enviado río abajo por el Nilo para escapar del genocida decreto del faraón es profundamente emotiva. Pero lo que finalmente llegó a las pantallas es apenas una versión condensada del material originalmente filmado. Las tomas originales eran mucho más extensas y dramáticamente intensas. El metraje mostraba la frágil canasta flotando peligrosamente cerca de cocodrilos hambrientos que acechaban en las aguas turbias del Nilo. Pasaba por rápidos turbulentos donde parecía que se voltearía en cualquier momento. La tensión era insoportable, el suspense casi cruel. Las cámaras capturaron tomas de la madre de Moisés y su hermana Miriam observando desesperadamente desde la orilla, completamente impotente para intervenir. Sus rostros reflejaban angustia pura mientras veían al bebé indefenso alejarse hacia un destino incierto rodeado de peligros mortales. Estas escenas extendidas fueron significativamente reducidas en el montaje teatral final de 1956. DeMille consideró que la secuencia completa ralentizaba excesivamente el ritmo narrativo de la primera parte del film. Las tomas de los cocodrilos acechantes fueron completamente eliminadas por considerarse demasiado angustiantes para audiencias jóvenes. Un detalle fascinante: el bebé que aparece en estas tomas era Fraser Clark Heston, hijo real de Charlton Heston. Ver al propio hijo del protagonista en peligro cinematográfico añadía una capa adicional de autenticidad emocional que pocos espectadores conocían. Curiosamente, en la reposición de 1966, algunas de estas escenas cortadas fueron parcialmente reintegradas usando material de archivo y fotografías fijas del rodaje original. Pero en lanzamientos posteriores en formato casero, muchas de estas tomas extendidas desaparecieron nuevamente, víctimas de decisiones editoriales modernas.
Las plagas invisibles, lo que nunca llegó a pantalla. Aquí está otro secreto que pocos conocen. A pesar del título y la premisa bíblica, la película no muestra las 10 plagas completas. Varias fueron completamente omitidas o apenas mencionadas de pasada. Las 10 plagas según las escrituras son: número 1, agua convertida en sangre; número 2, ranas; número 3, piojos; número 4, moscas; número 5, pestilencia del ganado; número 6, úlcera; número 7, granizo y fuego; número 8, langostas; número 9, tinieblas; y número 10, muerte de los primogénitos. En la película final, la mayoría de estas plagas son mencionadas rápidamente en una sola frase por el sumo sacerdote egipcio. Él explica al faraón Ramsés que el pueblo está deshidratado, plagado de ranas, piojos y moscas, que tienen úlceras y han perdido todo su ganado. El sacerdote incluso ofrece una explicación naturalista. Después del envenenamiento del agua, las plagas siguieron una progresión lógica: agua envenenada, peces muertos, ranas abandonando el agua, moscas alimentándose de la carroña, enfermedades siguiendo naturalmente. Pero visiblemente la película salta directamente a la séptima plaga, granizo y fuego. Esta escena se filmó espectacularmente, pero las 5 plagas intermedias simplemente desaparecieron del metraje final. No fueron filmadas, no fueron mostradas, no fueron desarrolladas narrativamente. ¿Por qué esta decisión radical? DeMille comprendió que la secuencia bíblica de plagas se vuelve extremadamente repetitiva cinematográficamente. Mostrar 10 desastres separados uno tras otro ralentizaría fatalmente el ritmo narrativo. Los espectadores se aburrirían viendo variaciones del mismo patrón. Moisés advierte, faraón rechaza, plaga llega, faraón se niega a ceder, ciclo se repite. Entonces el director tomó una decisión artística audaz: condensar, omitir, acelerar, mostrar solo las plagas más visualmente espectaculares y narrativamente significativas. El resultado mantiene el impulso dramático sin sacrificar el impacto emocional. Pero para los puristas bíblicos, esta omisión fue controversial. Querían ver cada plaga representada fielmente, cada detalle de las escrituras traducido a la pantalla grande, el granizo falso y las decisiones prácticas. Una curiosidad técnica fascinante: la tormenta de granizo que azota a Egipto, una de las pocas plagas mostradas completamente en pantalla, utilizó un truco ingenioso. Los granizos que ves cayendo sobre el palacio de Ramsés no eran hielo real, eran palomitas de maíz pintadas de blanco con spray. Esta solución práctica y económica permitió reutilizar el material entre múltiples tomas sin lastimar a los actores. Las palomitas rebotaban convincentemente, creaban el efecto visual apropiado y no causaban dolor real al impactar contra las personas en el set. Pero aquí está el detalle interesante: esta solución solo se implementó después de que otras opciones fueran probadas y descartadas. DeMille experimentó inicialmente con varios materiales diferentes antes de llegar a las palomitas como la solución ideal. Definitivamente la versión de los 10 mandamientos que conoces y amas es apenas una fracción cuidadosamente editada del material originalmente concebido y filmado. Escenas completas permanecen enterradas en bóvedas de archivo, jamás destinadas a ver la luz pública nuevamente. DeMille tomó decisiones brutales pero necesarias: sacrificar meses de trabajo, eliminar material costoso, censurar contenido controvertido, todo para mantener el tono reverente, el ritmo apropiado, la solemnidad sagrada que definió su visión. La plaga de las ranas que provocó carcajadas involuntarias, la orgía del becerro de oro filmada durante 3 semanas agotadoras pero censurada drásticamente, las plagas omitidas que nunca se filmaron, las escenas del bebé Moisés con cocodrilos eliminadas por ser demasiado angustiantes. Cada decisión editorial moldeó la película épica que finalmente conquistó al mundo.
Pero siempre quedará la pregunta inquietante: ¿qué más se oculta en esas bóvedas polvorientas? ¿Cuánto material adicional permanece sin ver, deteriorándose lentamente en la oscuridad? Quizás nunca lo sepamos con certeza, y tal vez ese misterio perpetuo es precisamente lo que mantiene viva la fascinación por este clásico imperecedero del cine épico. Si este video te impactó, dale like, comparte y suscríbete para no perderte más revelaciones sobre clásicos del cine. Déjanos en los comentarios qué otra escena eliminada de películas clásicas te gustaría descubrir. Nos vemos en el próximo video.